Muy buenas tardes, amados hermanos. Reciban un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Con este mensaje concluimos la Semana del Hogar Cristiano, una semana donde hemos estado enfatizando sobre el matrimonio y la formación de los hijos. Y el énfasis ha caído mayormente en la necesidad de formar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. En esta ocasión enfatizaremos la necesidad de formarlos proporcionándoles un modelo a seguir. Pero antes de continuar, les invito para que oremos. Señor, en esta hermosa tarde te damos gracias por la bendición de, Señor, tener este tiempo de meditación en tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y, Señor, que nos enseñe y desafíe también a cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como bien dice el anuario de temas de la Unión, una palabra famosa en estos tiempos es la palabra tolerancia. Y con el consentimiento, o más bien con el abuso de ella, nos hemos vuelto más permisivos en muchas cosas. Las normas absolutas se han vuelto relativas. Y una verdad lo es en tanto sea verdad para alguien. Y en tal situación se favorece la confusión, dado que no hay un parámetro a seguir. En tales circunstancias se hace necesaria la presencia de modelos a imitar, y es aquí donde los padres y madres debemos constituirnos en modelos de fe a seguir. Debemos proporcionar las pautas y la ruta a seguir, al menos para nuestros hijos. La palabra del Señor nos exhorta mediante dos personajes. ¿Y qué personajes? Primero, a imitarnos y después a constituirnos en ejemplo de los demás. El primer personaje es el apóstol Pablo. Vayamos por favor a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. Y demos lectura por favor a este pasaje. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. La palabra de nuestro Dios nos dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por supuesto que este llamado del apóstol es un verdadero desafío. Con estas palabras el apóstol no nos está diciendo que ha sido un hombre perfecto, libre de fallas. Sin embargo, sabemos bien por su ministerio que él vivió para imitar a Cristo, que siguió sus pisadas, que siguió sus preceptos y vivió de acuerdo a ellos. Y esa es la razón por la cual nos manda a que le imitemos. Pero insisto, este llamado es un verdadero desafío para cada creyente, ya que nos invita a ir más allá de simplemente simpatizar con Jesús o estar de acuerdo con Él en algunas cosas. El segundo personaje que nos llama a imitarle es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Vayamos por favor al Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El punto que marcó toda la diferencia
entre el Maestro Jesús y los maestros de su época fue que ellos acostumbraban a poner cargas y exigencias al pueblo en las cuales ellos no estaban dispuestos a mover un solo dedo. Como padres, a veces caemos en esta actitud. Exigimos a nuestros hijos que saquen buenas calificaciones, que aprendan esto y que aprendan aquello, que se esfuercen en aquello que les cuesta trabajo, que mantengan una actitud positiva y emprendedora ante la vida. Pero como padres, no somos capaces de resolver nuestros propios problemas. No nos interesa aprender algo nuevo. Vivimos y hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Jesús, por el contrario, siempre se mantuvo congruente entre lo que exigió del pueblo, lo que exigió de sus discípulos y lo que se exigió a él mismo. Solo por mencionar un ejemplo, la última noche, al participar de la última Pascua, después de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: si yo soy su maestro y les hago este servicio, con mayor razón deben hacerlo entre ustedes. Por estas acciones, el pueblo reconoció la autoridad con la que Jesús enseñaba y decidía seguirle. Con base en el ejemplo del apóstol Pablo y de Jesucristo, quedan claras por lo menos dos cosas. Primero, enseñar y formar mediante el ejemplo es trascendente y es importante. En segundo lugar, queda claro que todo cristiano es llamado a seguir el ejemplo de Jesucristo y a su vez constituirse en un ejemplo para los demás. Ahora, por favor, vayamos al libro del Deuteronomio en el capítulo 6 y leamos los versículos del 6 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9, y leemos. Dice la palabra de nuestro Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como bien sabemos, esta porción de la Escritura llamada el Shema es el centro de la enseñanza del Deuteronomio y el corazón de la fe bíblica. Y lo primero que deseo resaltar es lo que nos dicen los versículos 6 y 7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Estos versículos establecen para los padres por lo menos dos principios fundamentales que debemos considerar en la formación de nuestros hijos. Primero, el principio de que la transmisión de la fe en Dios a los hijos es mediante el ejemplo de los padres. Esto debe quedar claro. No es una opción para los padres creyentes enseñar o no el camino de Dios a nuestros hijos. Es un mandato, es el medio y es la forma que Dios ha establecido. Dios se hace de un pueblo y es adorado de generación en generación cuando los padres asumen la tarea de transmitir su fe en Dios a sus hijos. Por eso en la Biblia se destaca una y otra vez esa línea: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso, en la tradición reformada, creemos en la trascendencia e importancia que tiene
el que una vez nacido el Hijo, el Padre lo introduzca al pacto de gracia mediante el bautismo cristiano. El segundo principio es que antes de enseñar a los hijos la obediencia a los mandamientos de Dios y a sus preceptos, los padres deben guardarlos primero en su corazón. Si los padres obedecemos a Dios, no tendremos mayores problemas en modelar para nuestros hijos. Existen muchas áreas, muchos rubros y aspectos en los que como padres debemos constituirnos en ejemplo de nuestros hijos. Sin embargo, tomando como base el texto de Deuteronomio, que como ya se dijo, es el centro de la fe bíblica y el centro de la fe cristiana, enfatizo dos aspectos. La primera cosa en la que como padres debemos ser ejemplo de nuestros hijos es en el amor a Dios. Los padres debemos modelar a nuestros hijos para que aprendan a amar a Dios. Pero eso también debe quedar claro. No solo debemos insistirles en que deben hacerlo, hay que enseñarles cómo se hace. Y en este punto, el Shema es claro: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es como se debe amar a Dios, poniéndolo en el centro de nuestra vida y en el centro de nuestro ser. Cuando los padres aman a Dios incondicionalmente, sobre todas las cosas, los hijos estarán listos para amar a Dios con pasión. Muchos hijos se rebelan y son fríos e indiferentes a las cosas de Dios y a la fe, y a veces es porque es el ejemplo que han recibido. Pero si usted es un padre o una madre que legítimamente se esfuerza en darle ejemplo a sus hijos de amar a Dios, no deje de hacerlo, que en su tiempo esto dará su fruto. El segundo ejemplo que debemos enseñar a nuestros hijos es la obediencia a Dios y a su palabra. El texto nos dice: estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Los padres debemos atesorar la palabra de Dios. Los padres debemos vivir en congruencia con la palabra de Dios. Debemos estar listos para acatar sus consejos. Debemos mostrar a nuestros hijos que las decisiones que tomamos, las actitudes y la fe con que enfrentamos los problemas de la vida provienen de nuestra plena confianza en Dios y en su palabra. Por supuesto, amados hermanos, padres, que no significa que somos los padres perfectos, pero de algo debemos estar seguros y algo debemos asegurar a nuestros hijos: que como padres cristianos luchamos legítimamente día a día en medio de nuestras debilidades por vivir bajo la voluntad de Dios. En conclusión, como hijos de Dios y como discípulos de Jesucristo, amar a Dios y vivir para Dios son las verdades que le dan sentido a toda nuestra vida. Amar a Dios y vivir para Dios son las verdades que le dan sentido y forma a nuestro matrimonio. Amar a Dios y vivir para Dios son las verdades que le dan sentido y forma a la educación de nuestros hijos. Por eso, amar a Dios y vivir para Dios es el mejor ejemplo de vida que podemos heredarle a nuestros hijos.
porque todo lo que ellos hagan después cobrará sentido de esta verdad: amar a Dios y vivir para Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por la bendición de la familia, gracias por la bendición de los matrimonios y de los hijos. Señor, reconocemos que necesitamos de ti y de tu palabra para fortalecer nuestros matrimonios, para dar ejemplo a nuestros hijos, para formarles en tu camino. Señor, sabemos que una iglesia fuerte, un pueblo fuerte, consiste en familias fuertes, en miembros fuertes. Señor, ayúdanos para que en este tiempo recobremos esas fuerzas y volvamos a tu casa, volvamos a la oración como familias firmes en la fe. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que el Señor les bendiga igual.